Espero que estén bien de salud. Gracias por conectarse. Buenas tardes, ¿Sí? Miss. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Vamos a ingresar ahora a la semana 4 y quisiera, por favor, que recordemos cuál fue la obra que vimos en la sesión anterior, la última. Pueden escribir, también activar sus micros. ¿Cuál fue la última obra que vimos? Ya se olvidaron. ¿Por qué? ¿Por qué se han olvidado? Escuita del joven Waiter, ¿no? Las cuitas del joven Werther. Gracias, porque en un salón me dijeron las cuitas del joven Fausto. Se les hizo un problema terrible en la cabeza. Así es. El libro se incita. Sí. ¿El libro qué? El libro se Así incita. es, sí, incitaba al suicidio, así es. Fenómeno realmente con este libro. ¿A qué movimiento pertenece? Romanticismo. Al romanticismo, al romanticismo. También esto es importante que quede claro porque me dicen que Romeo y Julieta es del movimiento romántico. Cuidado, cuidado, que yo les dije Renacentista. que, perdón, sí, estaba en un puente, ¿verdad? La figura de William Shakespeare en una especie de bisagra entre el Renacimiento y el barroco, el barroco. Y los románticos tenían una oposición férrea con los principios de la escuela académica de la Ilustración, que se llamaba. Neoclásica. Así es. Entonces estamos preparadísimos ahora para el realismo. ¿Por qué es importante que recordemos esto? Les dije, un movimiento sucede a otro. Los eventos, los hechos, forman un marco para que el escritor escriba. Correcto, eso sí lo entiendo, perfecto. En este proceder de la escritura, entonces, hay hechos, hay fenómenos, hay situaciones que ya meritan otro modelo, otro molde, y no el del romanticismo. Recuerden alguna característica del sujeto romántico. Pueden ceñirse, pueden basarse en Werther, puede ser, porque Werther es el héroe romántico de Culto Alemania. ¿Perdón? al yo. Culto al yo, por supuesto. Sánchez no va a ser la única persona que me dé las respuestas, cuidado. Culto al yo, así es. El romántico es un sujeto idealista. Idealiza no solo la naturaleza, también idealiza a la mujer, idealiza las situaciones que vive, porque está basado en sus emociones, sus sentimientos. Y cuando tiene un choque con la realidad, ahí están los problemas, ¿no? Ahí comienza la tragedia. Recuerden lo que le pasó a Werther, lo que le sucedió a Werther. Bueno, sucede que ahora, claro, la primera mitad del siglo XIX está invadida por estos sujetos románticos, por el modo de vida de los sujetos románticos. La segunda mitad del siglo XIX hay sucesos que ya ameritan, como les había anticipado, otros modelos, otros principios, otras reglas, otra visión de la vida. Sucede que está el desarrollo industrial, ¿sí? Hay un crecimiento demográfico, eso es normal. A veces los habitantes de las zonas rurales irán a las ciudades, se van a desplazar, migración. La ciudad no alcanza para albergar a tanto habitante, hay una explosión demográfica, pero con esa explosión demográfica viene la pobreza y la desigualdad, Situaciones que viven Inglaterra, Francia, ¿sí? Rusia. Entonces, el sujeto de la segunda mitad del siglo XIX ve este panorama
¿sí? Alcoholismo, pobreza, prostitución, madres abandonadas con sus hijos en las calles, no tienen que comer, gente en los bares, gente enferma también, mendigos, y no puede idealizar eso, porque lo que ve es real, es la realidad. Por lo tanto, perdón, estoy mostrando la diapositiva, yo estoy hablando aquí. Aquí está nuestro contenido, estamos en el realismo, pero luego viene la literatura del siglo XX con la metamorfosis. Bien, entonces estamos aquí en el realismo, ¿no? Bueno, les decía entonces que este sujeto, este autor del realismo, está observando lo que sucede, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX y las calles están llenas de mendigos, de alcohólicos, de meretrices, de niños abandonados, mujeres con sus hijos. Hay una crisis en esta segunda mitad del siglo XIX. El realismo surge en Francia, pero también la misma situación la pasan en Inglaterra, en Rusia. Y los principios del romántico no se adaptan para este escenario que es sombrío, ¿no? Entonces, el autor del realismo, porque los escritores del realismo tienen como género exclusivo y principal la novela, para escribir novelas van a representar esa realidad, van a manifestar lo que ven en ese instante, en el presente. Eso es lo primero, por favor. Entonces, si los románticos se basaban en la subjetividad, los del realismo, los escritores del realismo basarán sus descripciones en la objetividad. Ahora, no va a ser una descripción superficial, será una descripción detallada, pormenorizada, minuciosa de lo que está sucediendo en ese momento. El escritor del realismo tiene una cámara aquí en el hombro, es así, y está filmándolo todo, registrando todo, detalle a detalle, ambientes, sí, lugares, espacios, personajes, cómo son, cómo se mueven, su modo de ser, cómo se visten. Todo tiene que ser descrito de forma detallada. También está la idea de que esta descripción hará que mi novela, esta descripción abundante, hará que mi novela sea verosímil, creíble, aún más cercana a lo real, que eso era lo más importante. Ahora, todas estas descripciones tienen un contexto. Puede ser histórico y también los autores del realismo aprovechan. Como son unos conocedores, como observan, como analizan, hacen una descripción también del contexto, que puede ser histórico, político, económico. Todo se describe en el realismo, pero con objetividad. ¿Sí? De esa forma es que reaccionan frente a los principios del romanticismo. No se olviden entonces, descripción detallada. Descripción detallada. No había tiempo de cantarle a la mujer, a la rosa, mis sentimientos, de ser individualista, el culto al yo, porque había gente y hay un grupo de desfavorecidos, una masa numerosa de desfavorecidos. Hay desigualdad social. Bien, aquí tienen ustedes a representantes, miren ustedes, el realismo francés, el realismo
ruso, con Fedor Dostoyevsky. Está el gran Tolstoy también, en el mismo nivel. Tolstoy es aún más pesado porque a las descripciones del contexto histórico le sumamos también las reflexiones filosóficas que hace Tolstoy. Guerra y Paz es un libro difícil de abordar. En realidad, Rojo y Negro, Madame Bovary, son libros que van a utilizar la descripción y la van a llevar a, a un estado profundo. Y por eso también el lector se agota con estas novelas, que dicho sea de paso, también son bodoques. Entonces, cuesta. Y cuesta cuando el autor hace alarde de un conocimiento de la época. El lector, para no estar perdido, debería estar a la altura del autor, ¿sí? Del autor. Si quiere comprender a cabalidad esa mirada. También es interesante cómo estas novelas se convierten en documentos sociológicos, cómo utilizan la objetividad, como la objetividad les sirve como un elemento para ganar verosimilitud. Si uno quiere saber, no citar para sus investigaciones, pero sí saber cómo era Francia la segunda mitad del siglo XIX, podemos leer Madame Bovary, porque es un documento casi histórico esta novela. Aunque Flaubert se concentra bastante en las descripciones de sus personajes, bastante. Bueno, pero nosotros vamos a tocar a Fedor Dostoyevsky. ¿Y por qué Fedor Dostoyevsky, ustedes pueden apreciar allí, es el iniciador de la novela psicológica? ¿Por qué? ¿Qué describe que no describe Balzac, que no describe Flaubert, que no describe Stendhal? ¿Qué es lo que describe que lo hace distinto a los demás escritores? Incluso colocarse por encima de Tolstoy. Dostoyevsky, para ser catalogado el iniciador de la novela psicológica, lo que hace es describir la psicología de sus personajes, la psicología de sus personajes. Hablar de psicología de los personajes es ir al mundo interior, es ir al mundo interno, íntimo, de esa mente, de ese pensamiento. Y la mente puede tener conflictos, ¿no? Y a veces tenemos un mundo caótico, no todo está ordenado. No todo está en equilibrio. Todo eso se describe. Todo eso se describe. Y ahí tenemos a Rodión. Rodión de Crimen y Castigo, ¿no? Si ustedes quieren acompañarme, van colocando, por favor. Laredo, tu micro está encendido. Van acompañándome colocando, por favor, aquí sus consultas, una idea que ustedes tengan, si tal vez vieron una película y por ahí relacionan con el tema, está muy bien. Así que lo colocan. Y eso también me da luces para seguir explicando. Bien, entonces, bueno, sí, los demás autores también explicaban, describían, pero él hace algo distinto, ¿no? Y por eso estamos hablando de él hoy, 2023. Vamos a Crimen y Castigo, entonces, esta novela emblemática, célebre. Antes de ir a la novela, es bueno que sepamos cómo las características de Dostoyevsky están dentro de la novela. Por ejemplo, propone un profundo análisis de los aspectos psicológicos, eso lo acabo de decir, lo acabo de explicar, ese mundo interior complicado, caótico, desordenado, es descrito por este autor. Y ahí tenemos los estados febriles, las pesadillas,
estos sucesos, estos sentimientos de culpa que pasan por la mente de Rodion Raskolnikov. Hay preocupaciones morales y religiosas, pero también una religiosidad atormentada. Ah, por supuesto, por supuesto. Hay una crisis moral en el caso de Rodion Raskolnikov, que es el personaje principal de Crimen y Castigo. Rodion, antes de llegar a San Petersburgo, era un cristiano. Hasta se había bautizado. Ahora está en San Petersburgo, es un universitario, estudiante universitario, y asume una moral intelectual. Lamentablemente, una moral intelectual de tipo antihumanitario. Hay una religiosidad atormentada porque allí está la fractura. La fractura. Presentar a un sujeto, a un personaje como Sonia, que es una prostituta, que dentro de la pirámide social ni siquiera está dentro de la pirámide, sino muy, muy abajo, muy, muy por debajo, y que ella sea la salvadora, la redentora de Rodion, entonces hablamos de una moral cristiana humanitaria, humanitaria. Religiosidad atormentada por estas pesadillas, por estos sueños, por estos estados febriles que padece Rodion luego de cometer un crimen. La importancia de los diálogos, sí, los diálogos entre Rodion y Sonia son importantes, pero aún más importantes en la técnica están los diálogos de Rodion con el jefe de la policía, el interrogatorio. Interesante porque Fedor Dostoyevsky maneja muy bien la técnica del interrogatorio y muchos recordarán que Fedor Dostoyevsky también estuvo en la cárcel. En la vida real, el autor estuvo en la cárcel, probó condena por pertenecer a un grupo antizarista y bueno, me imagino, nos imaginamos que ha pasado por una serie de interrogatorios. Entonces hay un conocimiento que lo inspira a hacer un calco dentro de la estructura de la novela. Y bueno, Fedor Dostoyevsky lamentablemente tenía una enfermedad, padecía de la epilepsia, ¿sí? Pero me imagino que esta enfermedad, que es una enfermedad terrible también, lo hizo pensar en la solidaridad con el ser humano, al inicio con el ser humano y luego con este sufrimiento, ¿no?, que puede padecer cualquiera. No hay duda que Sonia es justamente el, el personaje que representa esa solidaridad, amor, redención, salvación, ¿sí? Importante entonces saber que estas características se cumplen en Crimen y Castigo. Pasemos entonces al argumento de Crimen y Castigo. Un momento para que le tomen una foto, ¿sí? Ya, listo. Fotito entonces para este argumento. No se olviden que el principal
rasgo de los escritores del realismo es esta profusa descripción de los ambientes, del contexto, ¿ya? Y no se olviden eso, no se olviden eso, siempre recordamos para que podamos también vivir las escenas que nos presentan, que se nos presenta en el argumento. Esta novela tiene 6 partes y un epílogo. 6 partes y un epílogo. Esta novela, sí, epílogo significa pues como una conclusión después del desenlace en la novela. Pero bien, esta novela fue entregada por partes, en 12 entregas, mediante una revista. Luego ya con el tiempo se hizo una publicación ya única. Pero a ver, ¿qué tenemos? Bueno, ¿de qué trata? Trata la historia de Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov es un estudiante que tiene carencias económicas y ya ha asistido a pedir unos préstamos a una anciana que es prestamista, se llama Aliona, es usurera, y porque la gente que se presta el dinero de esta señora, cuando no puede pagar, deja algo de valor en prenda, ¿no? Y por eso en su casa también tiene muchas cosas de valor, claro, de la gente que le ha ido a pedir dinero, un préstamo. Que me imagino, como es una usurera, termina perdiendo sus cosas de valor la gente, ¿no? Cuando no paga. Eh, y él ha procedido también a prestarse dinero de esta señora León, o sea que la conoce, la conoce. Mientras tanto, su madre, su hermana, le envían dinero para ayudarlo, porque es pues el joven estudiante universitario. Este universitario, ya les había adelantado, tiene una moral ahora intelectual, ha leído derecho, ha leído filosofía, entonces su moral ya no es cristiana, sino una moral de tipo intelectual antihumanitario. Porque lo que está pensando es asesinar a Leona. Quiere asesinar a Leona, su hermana le acaba de decir que ha perdido el trabajo, que ya no van a poder enviarle el dinero que tanta falta le hace. Imagínense que su hermana y su madre hacían grandes esfuerzos para enviarle dinero a Raskolnikov. Y Raskolnikov está preocupado por eso y además porque su hermana le comunica que si la situación sigue así, si no consigue trabajo, va a tener que aceptar la invitación para casarse con un abogado rico, que por supuesto ella no ama. Raskolnikov ya ha planificado matar, asesinar a Leona, primero porque dentro de esta moral intelectual, obviamente trastornada y trastocada, ha hecho la división de los hombres en la sociedad. La sociedad se divide en hombres superiores y hombres inferiores, dice él en su lógica, su pensamiento. Y obviamente, como es un narciso y un egocéntrico, él dice, yo pertenezco a los hombres superiores. Él es superior. Es más, cree que puede ser el siguiente Napoleón. Se compara con Napoleón. Y en esta división también se encuentran los hombres inferiores, esos que tienen que obedecer las leyes que implantan los superiores. Dentro de estos inferiores, que están los que obedecen, también están los que no aportan absolutamente nada a la sociedad. Son viles, canallas, desgraciados. Y ahí ha ubicado a la señora Leona, a esta vieja usurera. La ha ubicado como un piojo.
¿sí? Y bueno, planifica, y ahí también está la descripción, planifica de manera pormenorizada todo lo que va a hacer, sabe por dónde ingresar en la casa. Uno empieza a leer esa parte en donde va a describir el crimen y de verdad parece que se ha colocado unos lentes, no estos de realidad virtual, y que está dentro de la escena. Te sientes dentro de la escena porque describe todo, todo, absolutamente todo. Y parece que tú estuvieses ahí, mirando como un testigo. Bueno, ingresa a la casa de Aliona, la mata, está también la descripción de cómo la mata, pero algo sale mal. Él que es tan buena gente, ¿ah? Porque miren, él quiere ingresar, robar el botín de Aliona para poder ayudar a su madre y a su hermana, y su hermana no tenga que casarse con alguien a quien no quiere. Pero, y también va a matar a Leona porque le va a hacer un bien a la sociedad. Imagínense el pensamiento de este Rodión trastornado, por supuesto, trastornado. Entonces, aquí todo bien con su lógica, todo bien con su ética, todo bien con su moral y sus valores, porque es de acuerdo a lo que él piensa, ¿no? Claro, para él todo encaja perfectamente. Pero sucede que hay un testigo del crimen, la hermana de León. Y entonces también mata a la hermana de León. Ese es un quiebre fundamental dentro de la lógica esta de esta moral. Esta moral es un quiebre fundamental porque es una muerte que él no había planeado, inesperada sí, y luego de cometer ese crimen, tiene pesadillas, le da mucha fiebre, hay pasajes bíblicos, vienen y van. Tiene un amigo que lo cuida y cree que está enfermo, dice, ¿qué ha pasado con Rodión? Rodión cuando ya está, tiene momentos de locura, momentos de lucidez. Cuando está en la lucidez se pregunta, ¿y si hablé algo y Razumikin, que es el amigo que lo cuidó, si Razumikin me escuchó, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a suceder? Y ahí es que tiene problemas. Dice, ¿y ahora qué va a suceder? Pero no, no ha cometido tal desliz. La policía lo cita. Él está asustado. Ha escondido el botín, botín que no va a utilizar. No llega a utilizar el botín. Imagínense. Lo voy a sacar. Imagínense eso. Y la policía lo llama, pero la policía está llamando a todas las personas que conocieron a la señora Leona. Entre todos están los que hacían, los que se prestaban el dinero de ella, y le dicen cuándo va a devolver. Él está asustado, luego le fascina ir a sentarse y dialogar con los inspectores de la policía y dejar por ahí algún resquicio de sospecha, pero nunca, nunca dar el testimonio completo. El jefe de la policía a veces tiene la certeza de estar frente al asesino, pero no tiene pruebas, no tiene pruebas. Por casualidad, conoce a Sonia. Y es que Raskolnikov va a los bares y en uno de esos bares conoce a Marmeladov, que es el padre de Sonia. Marmeladov es un alcohólico redomado, ya no tiene remedio, ¿sí? Un vicioso empedernido. Y Marmeladov le cuenta que por su alcoholismo ha destruido su hogar y su hija se hace cargo de sus hermanitos prostituyéndose. Es lo que le cuenta. Así que así conoce a Sonia. Es más, cuando le cuenta eso, lo deja en su casa, siempre le dejan algo de dinero. Imagínense. Tan bueno que es Rodión, ¿no? A mí me preguntaban siempre, ¿Rodión es malo o es bueno? Rodión, Rodión, Rodión.
Cuando Marmeladov muere, pues estaba alcohólico, lo atropella a un caballo, muere, no tienen cómo, no tienen plata ni para el sepelio ni enterrarlo, y Rodión también da algo de dinero, imagínense. Conoce a Sonia y Sonia es la luz, la redención. Sonia no pensaría en robar a pesar de la miseria en la que se encuentra. Sonia no pensaría en matar a alguien. Pero tanto ha leído Raskolnikov que es capaz de cometer un crimen. Sonia no ha leído tanto como él. Sonia sí tiene una Biblia. Y le aconseja a Raskolnikov, a Rodión, ¿sabes qué? Entrégate, confiesa tu crimen, ¿sí? Raskolnikov le va a hacer caso, ¿sí? Se despide de su hermana, de su madre, y Sonia lo acompaña hasta Siberia. Son 8 años de condena en Siberia. Pero el primer año aún Raskolnikov mantiene esta especie de moral intelectual, esta especie de idea de creerse el superhombre, porque mira por encima del hombro, detesta a los demás reos y otra vez culminando este primer año, tiene pesadillas, fiebre y va a tener que cambiar, va a tener que regenerarse. Después de esta pesadilla, después de estos sueños, en este primer año, comprende que tiene que hacerse cargo de lo que hizo. Va a reconocer su error, va a reconocer su error. Y es la única forma de regenerarse. ¿De qué forma? Regenerarse moralmente, moralmente. Y bueno, fracasa toda esa lógica, ¿no? También se da cuenta, bueno, al final no soy un superhombre, sino también soy un hombre inferior, igual que todos los reos, o peor que todos los reos. Ahora, la novela primero se les presenta a ustedes como una trama, una novela policial, ¿no? Hay un asesinato, policías que investigan, el asesino y el castigo. Pero también es una novela que tiene un nivel profundo y es el conflicto psicológico, ético, moral que le sucede a Rodión. ¿Cómo es que su moral antihumanitaria, intelectual, cae y es derribada por la moral humanitaria que posee Sonia? Porque Sonia es el amor. Y el amor, o sea, ese amor desprendido, ese amor verdadero, sí regenera, sí regenera. Y qué bueno que Rodión tiene remordimientos, qué bueno que tiene culpa, sí. Porque si no lo tuviese, entonces no habría esa regeneración que se espera, ¿ya? Entonces, le voy a colocar aquí un momento, porque sí, vuelvan por favor los que no han tomado la foto, tomen la foto.
Ahora vayamos a Kafka, ¿no? Kafka, literatura del siglo XX, la narrativa del siglo XX. Vamos a las características que asumen todos estos representantes, que en realidad son célebres escritores que también insertan técnicas. Está Hemingway, William Faulkner, que es el padre de la técnica en el caso de Vargas Llosa, Kafka, con esta novela espectacular que podría ser la semilla de cualquier novela fantástica, novelita corta. Está Joyce, ¿sí? Y el Ulises con los monólogos interiores. Ya vamos a hablar de eso. Gracias. Una novela pesada, pero también que va en la innovación técnica en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Miren ustedes, ¿qué está sucediendo? Aquí ustedes tienen las características, ¿sí? Las características, y lo ven, ¿no? Sí se ve mi diapositiva. Ahí tienen ustedes las características de esta narrativa del siglo XX. Primero aquí dice, visión universal e histórica del hombre. El hombre como pieza fundamental, como personaje en sí de la novela, de la narrativa, pero también visto como un ser de dimensiones. Por eso la temática múltiple. Voy a aprovechar la novela, el relato, para tratar estos temas. No solo uno, sino que mi trama, mi historia puede tener múltiples aristas. Así que, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, Zabalita se reúne en un bar llamado La Catedral con Ambrosio y hablan sobre sus vidas durante el Ochenio de Odría y después del Ochenio de Odría, tenemos allí dos historias. La historia de Zabalita y la historia política, una parte de la historia política del Perú, temática múltiple. 100 años de soledad, claro, 100 años de soledad, la historia de los Buendía y cómo fundan Macondo. Pero la historia política y económica de Colombia está en Macondo. Temática múltiple. Vamos a dejar en estas características, nuevas características, aparecen las multiplicidad de voces. Es decir, que los autores quieren ahora que sus personajes hablen, no solo los principales, sino también los secundarios. Así que vamos a tener en las obras no solo un narrador, dos narradores, tres, cuatro narradores, como sucede también en La ciudad y los perros. La ciudad y los perros tenemos varios narradores. Narra el boa, narra el poeta, narra el esclavo, narra el jaguar, desde su punto de vista. Y con esto vamos a desplazar al narrador omnisciente que lo sabía todo, que lo conocía todo. Ese narrador se va a quedar, ¿sí?, a un costado y vamos a dar pase a estas voces que nos cuentan desde distinto punto de vista. Esto también es importante porque distinto punto de vista puede ser desde un espacio y tiempo distinto. Por lo tanto, tengo multiplicidad de voces y desorden cronológico, alteración de los tiempos. Importante también. Ahí está el quiebre del orden lógico y cronológico. Puede estar en un presente, recordar el pasado, también ir hacia el futuro. Imagínense. Esto del cine, ¿eh? Esto viene del cine. Y el monólogo interior que nos dicen, el monólogo interior es el flujo de conciencia. Pero ¿cómo voy a reconocer el monólogo interior dentro de un fragmento?
Dos detalles importantes. Un monólogo interior no tiene interlocutor. Es el flujo de conciencia, sí, es el pensamiento en voz alta. Es el pensamiento en voz alta, el pensamiento del personaje. Pero no tienes interlocutor, porque si tienes interlocutor es un diálogo. Ya no es un flujo de conciencia, no tienes interlocutor. Dos, tampoco aparece el narrador mediador. Así que el personaje está solo en su monólogo interior. Así que no lo olviden. Vamos a la metamorfosis de Kafka. Kafka, no olvidar el tema de Kafka de la angustia y el absurdo, ¿ya? Que es básicamente estos dos tópicos que trabaja para también configurar a este hombre contemporáneo movido solo por el trabajo y las fábricas y la industria y no recibe amor y no recibe cariño. Metamorfosis, la Metamorfosis es una novela corta publicada en 1915 y yo quiero que miren la figura de este insecto como una metáfora, ¿sí? Yo quisiera también, si se puede, que coloquen, ¿a qué hora terminamos? 5:20, si me dicen, por favor. No, a las 5:30, Miss. A las 5:30. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten o qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra insecto? Ahí está, insecto. Inferioridad. Un animal Inferioridad. desagradable. O sea, una cucaracha. Inferioridad, desagrado, desagrado, ya. Otros me dicen asco, ya. ¿Importa si piso a un insecto? Ustedes cuando van por las calles, ¿ven si pisan? No, ¿no? Invisible, invisible. Ya. Rechazado, claro. Vacío, ya. O sea, qué terrible metáfora. Miren, inferioridad, desagrado, asco, rechazo, invisible, vacío, no tiene valía. No tiene valía, ¿o sí? No tiene valor, sin valor. ¿Qué más? ¿Cómo ves? Desagradable, alguien me dijo, desagrada, ¿no? Ante los ojos, ante la vista. Yo reúno todos esos elementos. ¿Son útiles, por ejemplo, para conseguir trabajo? Pregunto. ¿Son útiles en la sociedad? No, para Entonces nada. aquí. ¿Estos rasgos son útiles en la sociedad, estos rasgos? No, me dice la señorita. Y yo creo que es el pensar de todos, ¿no? Porque tú buscas trabajo y te piden una serie de requisitos, también habilidades, por supuesto, habilidades académicas, pero también habilidades sociales. Es más, hoy vale tanto que coloques una foto eh, y están los filtros, en fin. Pero Gregorio Samsa se convierte en un insecto. Ahora, claro, para la sociedad esto no sirve, para el mundo laboral tampoco, y para tu familia, a ver, ¿qué me van a responder? Me parece increíble que duden cuando les digo, ¿y para tu familia? La Metamorfosis cuenta la historia de Gregorio Samsa, que es un vendedor, un negociante de telas. Tiene que viajar algunas veces
y un día amanece transformado en un insecto, un monstruoso insecto, un enorme insecto. Yo les pregunto, en cualquier argumento que han leído, la familia, su familia, a mí me llamó la atención eso, la familia que lo ve, que sabe que, que ha tenido esta conversión, entre comillas, porque es una metáfora, que yo digo, te dice, calla insecto, quiere decir que no vales nada, a lo mejor por ahí sufrió un accidente, Gregorio Samsa, ya no puede ir a trabajar, eh, quedó minusválido, tiene una enfermedad terminal, pero esto es una metáfora. Y yo me pregunto, o tal vez está allí, no lo he leído, ¿la familia en algún momento piensa llevarlo al médico? ¿Ustedes qué dicen? A Gregorio Samsa. No eres nadie, claro, por supuesto. Lo quieren llevar al médico, se preocupan y dicen, pobre, ¿qué le habrá pasado? Uy, ¿cómo está así? Qué pena. Vamos a llevarlo al hospital. Nadie, ninguno. No, más bien lo esconden, si no me equivoco. Le reclaman porque no fue a trabajar. Así es. ¿Por qué? Porque él paraba, ¿sí? Pagaba las cuentas. Por supuesto, él es un gran trabajador. Ojo, recuerden lo que les dije. Hay una precariedad laboral también. El hombre que trabaja todo el día, todo el santo día, y en ningún momento alguien le pregunta si se siente bien. ¿Ah? Solo si eres útil o no al sistema, que por ese entonces estaba en su apogeo el capitalismo. ¿Sí? Pero bien, entonces, claro, porque ¿quién va a buscarlo, Natalia? El jefe. Pero si tú eres un buen trabajador, ¿por qué el jefe va desesperado a buscarte? Extraño. Y cuando lo ve, el jefe se asusta. Ahora, yo les preguntaba, ¿todos esos rasgos no encajan en lo que busca la sociedad, menos no sé, un trabajo? Pero tu familia te tiene que querer. ¿Y qué pasa? El padre de Gregorio, ¿qué le pasa al padre? El padre lo repugna. El padre lo odia. La madre, claro, el padre quiere esto. Qué triste. Bueno, ya padre, ¿no? Pero el amor incondicional, por ese mismo. Ahora, el padre está en problema porque ahora tiene que volver a trabajar. Es más, está tan alienado este sujeto, el padre, que no se saca el mameluco y duerme con su trabajo de la fábrica, con el uniforme de la fábrica, duerme, o sea, no se saca el uniforme. Imagínense. La madre lo quiere. No, la madre lo ve y se desmaya, le da vómito, le da arcadas, se vuelve a desmayar. Es más, el padre, al ver esta situación, le ha lanzado una manzana porque lo humilla. Y una de esas manzanas se ha quedado incrustada en su lomo. ¿Quién cura sus heridas? Nadie. Voy a hacer una gran pregunta. ¿Grete lo quiere? ¿Su hermana lo quiere? Me dicen no, Natalia me dice no. Lo ayuda, sí, limpia sus cosas, ¿no? Limpia su cuarto, pero él ¿qué hace cuando su hermana ingresa a limpiar? Él se esconde y esconde sus patitas porque no quiere causar repugnancia en su hermana. Nadie se pregunta, mira, en ningún momento, por eso yo les digo que todo es una metáfora. En en ningún momento dicen, vamos a llevarlo al hospital, o por qué, si es un insecto, por qué habla,
¿Por qué piensa? ¿Por qué todavía piensa como un humano? Es una metáfora. Y esconde sus patitas para que la hermana no sienta repugnancia. Triste. Ahora, hace falta el dinero, cierto. Hay unos inquilinos en casa, unos inquilinos, y la hermana de Gregorio toca el violín. Y es muy buena tocando el violín. Y Gregorio comienza a escuchar la música una noche. La hermana está tocando para los inquilinos de la casa. Y él está movido por el deseo de salir del cuarto e ingresar a la sala. ¿Por qué? Porque es un ser humano, porque no ha perdido humanidad, porque el ser humano tiene que convivir con otro. El ser humano es eso en esencia, un ser social y además busca amor, busca cariño, consideración, pero todos están deshumanizados. Él sale y los inquilinos se asustan al verlo, pero más se asustan, ¿saben qué? Así es Natalia. Más se asustan de cómo actúa el padre, del comportamiento del padre y deciden irse. Uy, antes de que él salga, el mismo Samsa, Gregorio, reflexiona sobre esa virtud de su hermano. Y él pensaba, claro, está ahora convertido en insecto, pero él pensaba hacerle estudiar en el conservatorio. O sea, siempre preocupado por los demás, en pagar las cosas de los demás, y nadie lo quiere. ¿Y saben qué escucha? Cuando los inquilinos se llegan a ir, la señorita Grete dice, bueno, creo que ya fue suficiente, es hora de deshacernos del insecto. Gregorio Samsa está sumido en la más profunda pena, porque el último refugio que siempre te queda es tu familia, tu panaca, y no necesariamente tu familia nuclear, porque puede haber un abuelo, una abuela, un tío que te ha criado, una tía que te ha criado, pero ese es tu refugio. Pero aquí no tienes ni refugio. Entonces se olvida, se entristece, se olvida de comer y muere. ¿Qué hacen con los insectos que mueren? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué pasa con los insectos que mueren? Se fue para la basura. ¿Cómo terminas la novela corta? Así es, también se descomponen, se descomponen. Pero eso le sucede a todos. Esta novela termina con el padre, la madre y la hermana. Sí, tienen alguna congoja, pero ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya Gregorio Samsa murió. Y el padre de pronto mira que Grete está en edad de casarse. Qué conveniente final. Entonces, cuando veo los temas, el autoritarismo del padre, por supuesto, yo diría el odio, la rutina de la vida burocrática, claro, solo vives para trabajar y trabajar día y noche porque se ha precarizado el tema laboral. ¿Acaso existen los derechos laborales? La explotación del hombre por el hombre. Ahí está el jefe que aparece, que tumba la puerta, que a trompicones quiere saber lo que ha sucedido. La marginación del diferente, porque finalmente es un marginal, es un sujeto marginal, Gregorio Samsa. Ya les dije, a lo mejor sufrió un accidente y ya no puede trabajar, pero ya te das cuenta quién lo quiere. Aquí quería llegar, la alienación del sujeto moderno que conduce a una automatización de su vida cotidiana. Yo pregunto, ¿qué cosa es alienación? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué cosa es alienación? ¿Qué es alienación? Porque me dicen, Miss, esto es lo que yo voy a marcar en el examen porque suena
recontra bien. Pero ¿sabes qué es alienación? No. ¿Qué cosa es alienación? ¿Quién es el sujeto alienado? Porque deshumanizados están Aliena- todos aquí. ¿Cuál? Alienación es cuando adoptas costumbres o ideas diferentes. Tú tienes tus propias ideas y se te marca como persona, pero tú adoptas otras ideas y te vuelves otra persona ¿Qué diferente, has perdido aparentando entonces? ser alguien. Ya, muy Tus bien, propias esos ideas. monos, ya los monos, varios hay también en la universidad, monos, monitos, borregos. Pero entonces, ¿qué has perdido? El sujeto alienado, ¿qué ha perdido? La personalidad. Su identidad. Soy yo. Su identidad. identidad. La alienación es esa pérdida de identidad. Lean, por favor, este cuento de Ribeiro que se llama Alienación. ¿Se acuerdan de Roberto? Ese negrito que quería ser como un gringo norteamericano para ganar el amor de Keka. ¿Se acuerdan? Profesora Valverde, Se acabó. Sí, ya sé. sí, el Ya, profesor también está conectado. Sí, ya. gracias. Aquí tienen entonces las claves. Nos vemos en la siguiente sesión. No se olviden, visiten a Ribeiro, Alienación. ¿Ya? Nos vemos. Gracias. Cuídense.